Enseguida vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado José Antonio López Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nuestro invitado es Pablo Dionisio Fraile, portavoz de UGT en Burgos, y con quien vamos a comentar lo siguiente, porque acuerdo in extremis entre Campofrío y el comité de empresa. A pesar de lo que se anunció hace una semana, finalmente no se van a tocar esos pluses de la plantilla afectada por el ERTE. Además, todos los empleados, los 523, se van a incorporar a su puesto de trabajo en la nueva Bureba antes del mes de junio. 200 de ellos de producción lo harán en los próximos 2 meses y el resto cuando haya regresado a Burgos la producción, que ahora está repartida por 28 fábricas de Europa. Este principio de acuerdo se someterá a votación en una asamblea con los trabajadores afectados por este ERTE. Una negociación que nuestro invitado habrá seguido bien de cerca, imaginamos. Sí, por supuesto. He sido miembro de la mesa negociadora y hemos tenido una negociación, yo creo que bastante dura. ¿De cuánto tiempo? Estábamos dentro de lo que es el artículo 41 de la negociación y lo que tenemos unos plazos, ¿no? Unos plazos de 15 días en los cuales se encorseta la negociación y tenemos que sí o sí llegar a un acuerdo, ¿no? Por lo que ha sido una negociación en la cual ha habido muchas variantes, ha habido cositas que nos hemos tenido que decir, pero en resumidas cuentas estimo que ha sido un acuerdo, un preacuerdo satisfactorio para todas las partes, porque garantiza la tranquilidad de los trabajadores ante la incertidumbre de no estar terminada la planta en plazos y garantiza también a la empresa un tiempo para poder llevar a cabo ese arranque de la factoría y esa puesta en marcha que tanto nos interesa a todos y a todas. ¿No va a estar terminada en plazos? Terminada sí que está, faltan algunas líneas que llegar y luego tenemos el problema evidente de que tienen que volver las producciones a su lugar de origen, ¿no? Que es la planta de Bureba. Nosotros creemos que en un plazo de 4 o 5 meses todas esas producciones que hemos tenido que hacer en otros sitios por la catástrofe llegarán a Burgos y los trabajadores estarán en su puesto de trabajo. ¿Cuáles eran las pretensiones iniciales de Campofrío? Más que las pretensiones iniciales de Campofrío lo que estimaba en parte es que nos pedía tiempo y ese tiempo lo quería valorar en una bolsa de horas y nosotros decíamos que no podía haber una bolsa de horas. No se puede sacrificar a la plantilla durante 60 sábados al año, 50 sábados al año, es decir, trabajar de continuo porque debes muchas horas a la empresa. Al final, después de arduas negociaciones, lo que hemos conseguido es un plazo de 30 días en el cual los trabajadores van a tener una licencia retribuida, se van a quedar en sus casas a disposición de la empresa. Como máximo puede utilizar 30 días y lo que tenemos que tener claro es que es una necesidad absolutamente coherente. La empresa apuesta también para dar a los trabajadores 20 días de formación. Tenemos en cuenta que los trabajadores también nos sacrificamos porque hemos cedido 2 semanas de nuestras vacaciones a libre disposición de la empresa que se disfrutarán en los meses de enero, febrero y marzo. También hemos cedido de 6 días que tenemos de ajuste horario, 3 de ellos para que disponga la empresa, es decir, hemos intentado ser coherentes todos y llegar a un acuerdo que nos dé tiempo a todos de poner en marcha una factoría de este calibre. ¿Cómo se va a hacer el proceso de selección para esos que van a entrar primero? En principio tenemos que tener en cuenta que este preacuerdo le faltan flecos en el sentido de que habrá una comisión de seguimiento de todo lo que se vaya haciendo, de los listados, de las personas que van a entrar. Nosotros hemos insistido mucho en que tiene que ser rotativo, tiene que haber trabajadores que entren y salgan para que todos gastemos y hagamos los mismos esfuerzos y esto lo estudiará una comisión negociadora y se verá más adelante. Tenemos que desglosar y tenemos que acabar un poco con los flecos que han quedado en este preacuerdo. ¿Hay temor de una planta excelentemente mecanizada, dicen? No, francamente la actividad que nosotros desarrollamos en el sector de industrias cárnicas es muy manual, aunque tengamos almacenes inteligentes, al final la mano de obra es absolutamente necesaria y más con los niveles de productividad que queremos para esta nueva planta y las ideas que tiene Campofrío para esta nueva planta. Queremos que sea la planta más potente de Europa, como venía siendo la antigua Bureba,
y creemos que de todas las maneras vamos a ser capaces de crear empleo en un plazo no superior a 3-4 años. Por la propia idiosincrasia de la plantilla, ¿no? Tenemos gente que ya tiene una edad, se van a ir jubilando, vamos a seguir creando empleo y lo que tenemos que tener claro entre todos es que esta es una planta para 30 o 40 años, para que nuestros hijos trabajen, para que nuestros nietos trabajen y que sea de verdad una planta de Burgos y para Burgos. ¿Ha habido casos en estos 2 años de personas que han trabajado para otra empresa, que han estado afectados por este ERTE, o que los tuvieron en su día pero que prefirieron cambiar de empresa? En pocos casos, sí que ha habido media docena de trabajadores que han estado en otras empresas realizando una actividad, pero prácticamente el 100% de ellos volverán a Campofrío. Pues Antonio, ¿cómo ves la situación en Campofrío? A mí lo que sí, bueno, pues bastante mejor que en otra empresa de la región como Embutido Rodríguez, que sufrió un percance de semejante naturaleza en León. Se quemó la planta y desde luego no están en la misma situación que los trabajadores de Campofrío. Pero lo que sí que me gustaría preguntar al invitado es ¿qué plazo estiman ustedes para que la producción que se desarrollaba en Campofrío vuelva a la presente planta, y si se estima el mismo plazo tanto para lo que se encuentra fuera de España como a las plantas tanto de otras empresas como de la propia Campofrío que están en España? En primer lugar, decir que el caso de Embutido Rodríguez hay una idiosincrasia absolutamente diferente. Es que el 80% de esos trabajadores eran autónomos. Entonces hay un cambio radical en lo que es estar en el régimen general o estar en la situación de autónomos. No obstante, yo creo que por lo que tengo entendido, la Junta de Castilla y León también está gestionando ayudas para el caso de Embutido Rodríguez. Un segundo, ha dicho José Antonio, falso autónomo. O falsos autónomos. Sí. Es decir, estamos hablando de cooperativas asociadas que lo que hacen es contratar a trabajadores para una actividad concreta y tienen trabajadores en la carta. A eso se refiere el abogado. Como la cooperativa Mondragón, por ejemplo. Por ejemplo. En el País Vasco. Y sobre la otra cuestión a la que hacía alusión José Antonio, de cuánto tiempo se tarda en hacer que vuelva esa producción que está desperdigada por diferentes países de Europa a la nueva Bureba. Yo creo que, en primer lugar, hay que agradecer a todos lo que son los trabajadores del grupo, ¿no? Porque en estos 2 años se ha trabajado gente de comercial, gente de estrategia, o sea, se ha trabajado una barbaridad para poder llegar nuestros productos a los clientes, ¿no? Y eso ha sido lo más importante que se ha hecho, que no se perdiese cuota de mercado y que podríamos llegar a los clientes. Hay una cuestión que es razonable, ¿no? Porque una planta tan grande de 97.000 metros cuadrados, en la cual se prevé llegar a los niveles de producción e incluso superar lo que veníamos haciendo anteriormente, lo que se está consiguiendo es que en un plazo relativamente corto, estamos hablando de 6 meses, todas esas producciones vuelvan a Burgos. Es decir, nosotros estimamos que en un periodo de 6 meses, 6-7 meses, la fábrica puede estar en unos niveles de producción realmente altos. Estamos hablando con un sindicato mayoritario como es UGT, también hay otro mayoritario que es Comisiones Obreras, pero al hilo también de Campofrío, en este caso Grupo Campofrío, no ha sido ni uno ni otro el que ha logrado una sentencia favorable a la doble escala salarial en el convenio de carnes selectas. Eso a ustedes les han dado precisamente por ese motivo, ¿no? Que los pequeños han conseguido más que los grandes en este caso. Bueno, siempre, como en términos jurídicos podríamos hablar, siempre que sale una sentencia se analiza la sentencia, pero no se analiza el por qué se hicieron determinadas cuestiones antes, ¿no? Hace 4 años, cuando se negoció el pacto de empresa de carnes selectas, la situación de la compañía no era la misma. Carnes selectas era un chorro de pérdidas y nosotros lo que queríamos era asegurar para Burgos y por Burgos el empleo. Hay muchas veces que para gestionar un acuerdo, un convenio o cualquier tipo de actividad, pues hay que ceder en determinadas cosas. Y la doble escala salarial no es nueva, se está haciendo en muchos sitios, entra dentro de lo que es la negociación colectiva. Nosotros intentamos hacerla en esa negociación en un sistema piramidal, que al final los trabajadores pudieran conseguir el mismo estatus que los demás, pero no lo conseguimos. Tuvimos que firmar un acuerdo in extremis, el cual no firmó la Unión Sindical Obrera, que yo felicito la sentencia. Yo estoy absolutamente
absolutamente de acuerdo, y el mismo artículo 14 de la Constitución dice que a mismo trabajo, misma remuneración, ¿no? No nos vamos a poner en contra de eso, y menos un sindicato de clase como la Unión General de Trabajadores, ¿no? Pero la verdad es que hay que analizar el por qué se hacen a veces las cosas, el por qué se firman determinados acuerdos, simple y llanamente porque en ese momento y en ese entorno había que hacerlo así para dar viabilidad a la empresa. José Antonio, piques a verlos a hilos, ¿eh? Muchos. Y preveo más que... La pregunta que le voy a hacer ahora a continuación tiene su relación precisamente con la negociación colectiva. ¿Qué afectación cree usted que se va a producir en la negociación colectiva cuando se produzca la transposición de la Directiva 24/2014 de la Unión Europea? Yo creo que va a ser difícil de analizar, y sobre todo no sabemos las consecuencias que va a tener. Sobre todo porque hay una dicotomía. El artículo 82 del Estatuto permite el descuelgue del convenio y, sin embargo, la directiva lo que va a permitir es, o a lo que obliga, es que a los trabajadores se les pague el salario establecido en convenio colectivo. Aquí hay el tema de los descuelgues de los convenios es un tema complicado, y es un tema complicado porque nuestras queridísimas reformas laborales, tanto la de Zapatero como la del señor Rajoy, lo que han hecho ha sido absolutamente enturbiar la negociación colectiva y dotar a una parte, en este caso a los... Ahí discrepo, pero bueno. Dotar a una parte de una facilidad de descuelgue sin demostrar pérdidas reales, sin demostrar muchas cuestiones que al final habría que llegar a acuerdos en los ERES y en los plazos en lo que hay que hacerlo. ¿Realmente qué puede afectar? Pues realmente yo creo que va a afectar sobre todo en la normativa, y depende de quién gobierne, porque como siempre decimos, cuando se inician las negociaciones de los convenios, siempre en todos los convenios hay cláusulas de descuelgue, pero esas cláusulas de descuelgue han de ser plenamente demostradas, y con la ley en la mano y con la nueva reforma laboral que tenemos que soportar, no se demuestra plenamente en las situaciones de muchas empresas. Son probables beneficios, probables pérdidas, y la probabilidad no entra dentro del discurso de los sindicatos. Nosotros queremos que demuestres si realmente estás en pérdidas. Haremos esfuerzos, como les hemos estado haciendo. En muchas empresas hemos tenido que atajar determinados problemas con bajada de salarios de los trabajadores, hemos tenido que atajar muchas consecuencias derivadas de la crisis, pero eso de descolgarse por descolgarse y tener siempre a los trabajadores, a mí me parece que tenemos que hablar, tenemos que discrepar en este tema, sobre todo porque nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos mucho porque siempre que hablamos de descuelgue realmente estamos hablando de salarios, y cuando hablas de salarios estamos hablando de precariedad. O de jornada laboral, como usted ha manifestado. O de jornada laboral, también hablamos de jornada laboral, pero no realmente, solo salario. Realmente cuando hablo con personas como usted que tienen una formación jurídica, hay que hablar, y yo que tengo que hablar con las personas de las fábricas, de los centros de trabajo, y tengo que explicar las cosas. Cuando yo digo la palabra precariedad, me estoy refiriendo a personas en concreto, me estoy refiriendo a trabajadores que están en activo, que no les llega para mantener a su familia, que no les llega para pagar los estudios de sus hijos. La precariedad también son las cotizaciones que estamos aportando ahora a la Seguridad Social para pagar nuestras pensiones, que a medio plazo vamos a tener problemas porque está cobrando más el pensionista que el trabajador en activo. O sea, cuando hablamos de precariedad estamos hablando de los grupos de riesgo, de parados, estamos hablando de muchas cuestiones que al final influyen realmente en lo que son las relaciones laborales. El descuelgue no estoy muy de acuerdo en que se pueda hacer tan ligeramente. ¿Qué lectura le da a la evolución del desempleo, sobre todo de los últimos meses? Yo creo que hay una lectura muy clara, ¿no? Estamos en la España de las tres velocidades, ¿no? Estamos en la España de los políticos, estamos en la España de los empresarios y estamos en la España de los trabajadores. Yo creo que lo están diciendo en Europa, lo están diciendo en todos los sitios. Si queremos de verdad salir de la crisis y empezar a caminar por la senda de tener una sociedad moderna, y tenemos que hablar de subida de salarios, y tenemos que hablar de subida de salarios sin ambagajes, porque tenemos que potenciar el consumo interno, y el consumo interno es lo que nos ayudará a salir de la crisis. Si estamos otra vez con la precariedad lo único que hace es debilitar el sistema.
¿Estás de acuerdo, José Antonio? En parte sí, en parte no. Evidentemente lo que hace el consumo interno, lo que produce, evidentemente es una potenciación de la economía. Sí que es cierto que desde su sindicato se ha criticado la reforma laboral, pero ustedes mismos la han aplicado de cara a sus trabajadores a la hora de producirse los distintos EREs. Incluso en algunos casos se ha llegado a ofrecer, están en su derecho de aplicar la normativa, 20 días de salario por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. Eso lo han aplicado ustedes, lo aplican las empresas. Yo a diario tengo que luchar con esas circunstancias, negociar indemnizaciones superiores o inferiores, pero ¿no cree que una indemnización de 45 días de salario o incluso de 33 está, por así decirlo, un poco trasnochada? Vamos a ver. Yo siempre que se habla de indemnizaciones hay que... Hablo por despido. Sí, por despido. En primer lugar, yo estoy aquí como representante de UGT también y he de decirle que nosotros intentamos, ahora mismo tenemos un expediente de regulación dentro de la empresa y acabamos de llegar a un acuerdo dentro de lo que es la casa, y acabamos de llegar a un acuerdo con 37 días por año. Es decir, nosotros intentamos no vernos obligados a hacer determinadas cosas, aunque hay veces que al final estamos en un mundo globalizado y un mundo económico, ¿no? Lo que puedes es lo que puedes pagar, es lo que realmente puedes pagar, y estamos ahora mismo dentro de nuestra organización en un periodo de cambiarlo absolutamente todo. Vamos a cambiar las estructuras, vamos a intentar de alguna manera ser un sindicato menos pesado, que no tenga más estructura, y tenemos que estar más cerca de los centros de trabajo y más cerca de los trabajadores. Para eso estamos haciendo esfuerzos, y sobre todo una cuestión que es muy importante, que tenemos que ser autosuficientes, ¿no? Tenemos que vivir de las cuotas de nuestros afiliados para tener una independencia plena y poder hablar sin remilgos con las instituciones, poder hablar sin remilgos con los empresarios y poder hablar de lo que sea y como sea. O sea, que ya no son tan independientes como les gustaría ser. Nosotros pensamos, y hay una fuerte corriente dentro de lo que es mi organización, de que tenemos que ser autosuficientes, y para eso se están haciendo grandes esfuerzos en todas las estructuras. Hemos pasado de 6 grandes federaciones, hemos pasado a 3 federaciones. Entonces vamos a intentar de alguna manera ser más livianos, poder llegar a todos los sitios, a todos los centros de trabajo, y tenemos que tener claro que la Unión General de Trabajadores tiene 128 años de historia. No estamos aquí desde ayer o desde antes de ayer. Tenemos una capacidad de llegar a los centros de trabajo, tenemos una gran capacidad para la negociación colectiva, y tenemos que inculcar a nuestros hijos y a nuestros nietos, tenemos que inculcarles esa cultura de lo que es el mercado laboral realmente, de los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores, que es que muchas veces carecemos de ese poder didáctico para poder llegar a nuestros jóvenes, que al final son los que están pagando muchas de las cuestiones del mercado laboral. ¿En qué se ha fallado para perder esa credibilidad, esa confianza? Habría muchos factores, ¿no? Uno de los factores es... El primer factor, hay que reconocer lo que se hace mal, y el que la hace, que la pague, y decirlo claramente y sin amagajes. Es decir, toda la persona que haya cometido un error, hay que decirle que y te tienes que marchar y vete y a tomar por... Bueno, perdón. Pero la realidad es que hay que hablar claro. Luego también vivimos en una sociedad absolutamente mediatizada. Y yo no ando intentando meterme con ningún medio de comunicación, pero hemos sido pasto de grandes ataques por parte de situaciones mediáticas, ¿no? Y lo que se refiere a Andalucía y los ERE. Por ejemplo. Pero la realidad es que tenemos que hacer un cambio estructural. Ese cambio estructural le estamos haciendo, estamos trabajando en ello. Vamos a poner por encima de todo los trabajadores, las trabajadoras, nuestros afiliados, nuestros delegados y delegadas. Vamos a crecer y vamos a estar donde teníamos que estar, que es al lado de los trabajadores. ¿Querías apuntar algo, José Antonio? No, simplemente manifestar, respecto, usted ha dicho que quiere ser autosuficiente. ¿Eso significa que van a renunciar a las partidas previstas en los presupuestos generales del Estado para los sindicatos?
Eso es una pregunta trampa, porque eso tenemos derecho a ello, igual que lo tienen los partidos políticos, igual que lo tienen toda aquella persona que es elegida, ¿no? Y aquí nadie renuncia a nada, ¿no? Aquí eso es una cuestión, es una pregunta trampa, porque al final lo que ha calado mucho en la ciudadanía, ¿eh? No, ha calado mucho en la ciudadanía, y también tiene que calar en la ciudadanía que los sindicatos, los dos sindicatos mayoritarios, tenemos más afiliados que todos los partidos políticos juntos. Es decir, o sea, somos parte de la sociedad. A nosotros sí que se nos elige absolutamente democráticamente, ¿eh? Nos eligen desde las empresas, nos eligen en todas las estructuras y nos eligen democráticamente, porque somos una organización absolutamente asamblearia, ¿no? Y qué menos que decir que dentro que tenemos que hablar con total garantía de decir que tenemos nuestros gastos, tenemos nuestras historias, todo lo puede sufragar. También la Constitución nos da el derecho de esas aportaciones por ser elegidos, ¿no? O sea que renunciar a algo que está en la Constitución a mí no me parece bien. Y dentro de un mes usted se convertirá en el secretario provincial de UGT. Si así lo estiman mis compañeros y mis compañeras. Que parece claro que lo van a estimar, porque no hay nadie más, ¿no? En principio, la única candidatura que parece ser es la mía. Yo espero que mis compañeros y mis compañeras me elijan próximamente. Espero que el Congreso sea aproximadamente en la segunda quincena de noviembre, y yo me presentaré. Si mis compañeros y mis compañeras estiman que debo seguir realizando esta actividad, pues la haré muy gratamente, y si no, pues me iré a Campofrío a hacer chorizos y salchichones, que es lo que he venido haciendo durante toda mi vida. Dame que no va usted a entrar en la nueva planta para trabajar de momento. En principio sí, yo creo que es compatible, ¿no?, representar a mi sindicato. ¿Ah, sí? ¿Lo va a compaginar? Yo quiero compaginarlo porque, en primer lugar, yo soy miembro del comité de Bureba y yo quiero seguir compaginando. Igual no puedo ir todos los días a trabajar, pero algún día podré ir a trabajar, ¿no? Y yo quiero seguir asistiendo a las reuniones que haya en el comité de mi empresa, y no quiero perder esa ligación con mi empresa, porque en el momento que tú pierdes la ligación de tu empresa, porque ahora somos elegidos, estamos por 4 años, pero la realidad es que tú dependes y vives de algún sitio, y en este caso yo vivo de Campofrío. Bien, pues Pablo Dionisio Fraile, portavoz de UGT Burgos, un placer comentar la actualidad también con usted, la actualidad muy ligada, por supuesto, a una gran empresa como la de Campofrío, con tantas informaciones las que estamos haciéndonos referencia durante los últimos días. Gracias. Muchísimas gracias a usted. José Antonio, quédate conmigo, por favor, para ver lo siguiente, porque desde hace